Hola, hola, gente curiosa, bienvenidos una vez más a La Curiosidad Liberó al Gato. Estamos en el programa número 21. Saludamos primero a Walter. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches amigos, ¿cómo están? Ansioso de escuchar a nuestro invitado. En la previa a que comencemos el programa ya nos ha demostrado qué buen espíritu tiene de humor. Yo esperaba encontrarme con alguien algo más formal y la verdad que me ha hecho reír sobremanera en estos 5 minutos que hace que lo conozco. Muy bien, es verdad. Vamos, y estamos con Gustavo también. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del judaísmo mesiánico. Es un tema realmente muy curioso. Antes de presentar al invitado, voy a contar que yo vivía en Almagro antes. Bueno, ahora no estoy muy lejos. Y en mi cuadra, yo soy judío, digamos, de padre y madre, tradicionalista. Yo no soy tradicionalista, pero mi padre lo era y mis abuelos sí, también. Eh, y había no sé, a 50 metros de mi edificio, un lugar donde estaba escrito en hebreo, era como un templo, festejaban Shabbat, festejaban las festividades judías. Me llamó la atención, digo, ¿por qué nunca fuimos? Nosotros somos judíos. Y mi padre me dijo, ahí hay judíos mesiánicos. Entonces, digo, yo era chico, adolescente, digo, ¿qué son los judíos mesiánicos? Bueno, son judíos que creen en Jesús. Esa fue la explicación, eso fue lo único que supe hasta hoy sobre el judaísmo mesiánico. Por eso hoy tenemos el honor de tener como invitado a alguien que nos puede explicar qué es el judaísmo mesiánico, qué es el rabino José Lewin, que es el director, ¿no?, de esa comunidad que se llama Derech HaEmuná, o traducido al español, del hebreo al español, el camino de la fe. Muchas gracias por estar con nosotros, Rabino, y bueno, espero que podamos aprender mucho de usted hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto conocerlos a todos. Y bueno, esperemos que a los que estén escuchando o vean esto les pueda servir para informarse por lo menos que existimos y de qué se trata. Hay muchas cosas que se rumorean por ahí y a veces dicen cosas que no son tan correctas, otras veces lo hacen con actitud de juicio. En algunos sectores no son muy aceptados, en otros sectores sí. Es muy variado, como todas las cosas de la vida. Así que, bueno, hoy van a poder conocer un poco más de una de las miradas del judaísmo mesiánico, porque hay varias. Así que, bueno, un gusto a todos y bueno, esperemos que podamos tener un tiempo de aclaración de muchas cosas para saber por lo menos de qué se trata. Claro, Dejar claro. exactamente. Exactamente, nosotros no sabemos, hay muchísima gente que no sabe, y por eso nosotros necesitamos, como hacemos habitualmente en este programa, con los temas que no sabemos, ir a la raíz. Entonces quiero que si nos puede explicar, obviamente, seguramente brevemente, es algo de muchos años, pero brevemente, ¿qué es el judaísmo mesiánico? ¿Cómo nació el judaísmo mesiánico? Y sí, ¿qué es? Bueno, muy bien. Básicamente, para empezar y calentar motores, como quien diría, el judaísmo mesiánico se basa en la creencia en, bueno, conocido como Jesús, que en realidad su nombre no era Jesús, no es Jesús, sino su nombre, no se hablaba castellano en esos tiempos en Eretz Israel, en la tierra prometida. El pueblo hablaba arameo, tampoco hebreo. El hebreo era el idioma sagrado para leer las escrituras en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén. Su nombre es Yeshua, que viene de un verbo hebreo que es leoshia, que es salvar. Cuando yo digo Yeshua, estoy diciendo que eres el Salvador. La traducción literal de Yeshua es Salvador. Ese es su nombre. Entonces, nosotros creemos que Él es el Mesías prometido de Israel. Básicamente, esa es la diferencia con el judaísmo normativo, el judaísmo tradicional, que no cree en Yeshua como el Mesías. Para el judaísmo normativo, el Mesías todavía no llegó, está bien, hay que respetarlo, pero nosotros creemos que sí. Él es el Mesías prometido de Israel. También la otra diferencia es que creemos en los dos testamentos, no creemos solamente en el Tanaj, creemos que uno es continuación del otro, no creemos que hay dos palabras de Dios, sino que es una sola, desde Bereshit, desde Génesis, hasta Apocalipsis.
en eso creemos, y nosotros llevamos adelante nuestra fe, y tiene una vida judía, con la diferencia que creemos que el nuevo pacto también es palabra de Dios, y que Yeshua es el Mesías prometido a Israel. Eso básicamente. Después hay otros pormenores, pero bueno, básicamente esto es en lo que creemos. Y así lo llevamos a cabo. En nuestra congregación nos juntamos judíos y gente no judía. Viene mucha gente que se fue de iglesias evangélicas por cosas que están pasando en algunas iglesias, lamentablemente, que no voy a detallar, eso no hace el caso. Gente que se fue decepcionada de iglesias evangélicas y que apoya nuestro movimiento y que decidieron vivir de acuerdo a lo que dice el Tanaj, sin convertirse. Nosotros no aceptamos la conversión, acá no se convierte a la gente, creemos que cada uno tiene que quedar como está, como dijo Pablo en el libro de Corintios, en el Nuevo Testamento. Creemos que el Nuevo Testamento es un libro escrito por judíos, salvo el libro de Lucas, porque todos los apóstoles eran judíos, y el único no judío del Nuevo Testamento es Lucas, que era griego, médico, y que nunca estuvo en la tierra de Israel. Pero yo personalmente sostengo que el Nuevo Testamento también es un libro judío. Así que, bueno, eso es básicamente. Ahora nosotros, el que viene a nuestra congregación no va a encontrar símbolos cristianos porque no somos cristianos, somos judíos. Entonces lo que van a encontrar son símbolos judíos. ¿Se entiende? Porque vivimos nuestro judaísmo con cada festividad judía en la fecha que corresponde, como corresponde, y vivimos como judíos. No somos ortodoxos, ¿sí? Yo respeto a la línea ortodoxa fundamentalmente, y el sidur que uso para las tefilot acá es el sidur ortodoxo. Las tefilot serían las plegarias. Los rezos. Los rezos, sí. Porque respeto totalmente a la ortodoxia. Realmente creo que son los verdaderos cuidadores de la Torá. La línea conservadora tradicional en Argentina, por lo menos, ha cambiado su mirada y su postura, y hoy en día es el movimiento Mazortí, que están con la línea reformista, con la que yo disiento, como ellos disienten conmigo como mesiánico, ¿no? Y Claro. disienten los ortodoxos conmigo como mesiánico. Uh-huh. Para las líneas ortodoxas, yo no soy considerado judío porque creo en Yeshua. Uh-huh. Ellos niegan que yo sea judío, pese a que soy judío, y está comprobado que el judío es por vientre materno. Si mi madre era judía, yo soy judío, y eso nadie lo puede borrar. ¿Sí? Por la promesa de los ángeles, Abraham, en la descendencia de Sara, le dijeron a Abraham y Sara que en Isaac iban a tener descendencia, no en Ismael. Así que como yo soy descendiente de Abraham y Sara, de su simiente, yo soy judío. Que digan lo que quieran los demás, yo soy judío. Sí, es un debate eterno, ¿no? Además, ¿quién es judío? Es un debate eterno. No sabía que los judíos mesiánicos no realizaban conversiones. Momento, ese es el tema. Hay diferentes grupos mesiánicos. Ok. Yo no conozco ningún grupo mesiánico con el que yo coincida. Ok. Ahí Primero, está. hay muchos movimientos llamados mesiánicos donde no son judíos, Uh-huh. y se ponen nombres hebreos para atraer gente. Uh-huh. ¿Qué son, evangelistas? Originalmente sí. Ok. Que usan el talit cuando no corresponde, usan esos elementos sagrados sin saber cómo los usan ni por qué. El talit, lo que se pone acá. Claro, para... Sí. Se lo ponen de noche, en cualquier momento. El talit se usa de día solamente, es algo en Kippur. Bueno, en fin, tocan el shofar así cuando sea, cuando es un elemento sagrado, que tocamos en Rosh Hashanah y Kippur y nada más. Bueno, en fin. Entonces, yo disiento con todos grupos llamados mesiánicos, de los que yo conocí hasta ahora. Disiento totalmente, y cuando el judaísmo ortodoxo se enoja con los mesiánicos y los critican y los juzgan, tienen razón. Porque faltan el respeto a nuestro judaísmo. Tienen razón. Pero lo incluyen a usted también en la misma bolsa. Me incluyen, pero yo no me siento incluido porque no es así. Ok. Pero cuando se ofenden, tienen razón porque se falta el respeto a nuestros símbolos sagrados. Tienen razón. Yo reconozco que tienen razón. Uh-huh. Lamentablemente, y me duele, pero tienen razón. Entonces, hasta ahora los que yo conocí llamados mesiánicos, no coincido en ninguno. Salvo con las congregaciones de nuestros ministerios. Yo pertenezco a un ministerio internacional. No tenemos congregaciones en más de 27 países. Uh-huh. De habla hispana, esta es la única del mundo. Son todas en Europa, Estados Unidos, Israel, India, China, Japón.
Nueva Zelanda, Australia, ¿sí? De habla hispana esta es la única en el mundo. ¿Sí? Yo soy el director para Argentina, de nuestro Ministerio Internacional. ¿Está bien? Sí. Y una pregunta que me quedó medio de antes cuando comenzó a hablar sobre el Mesías. Para ustedes, para los judíos mesiánicos, ya estuvo. Y de acá a futuro, o acá en el presente ahora, ¿él dónde está? ¿Está en el cielo, tal como creen los cristianos? ¿Y en el futuro va a volver? ¿Cómo Va a volver, sí. Okay. Va a volver, pero va a volver. Él vino con misericordia para perdón de los pecados. Va a volver para juicio. Okay. Cuando vuelva, va a volver para juicio. Y ahí veremos quiénes pasan el juicio y quiénes no. Y los que pasan el juicio irán al Olam, como creemos en el judaísmo. Al otro mundo. A la vida eterna. Nosotros no creemos en la muerte. No creemos en la muerte. Dicen los textos bíblicos que Abraham fue a dormir con sus padres. Abraham llegó en buena vejez y fue a dormir con sus padres. Nosotros no morimos, porque creemos en la vida eterna. En el cementerio hebreo de Berazategui, tengo una tía enterrada, toda mi familia está entablada, pero tengo una tía en Berazategui, ya tablada, casi imposible, salvo que no sea multimillonario. Tengo una tía hermana mía en Berazategui, y en la ventana donde atienden al público para los trámites, hay un cartel debajo que dice: acá comienza la ventana a la vida. Para nosotros existe, nacemos, somos bebés, somos niños, adolescentes, adultos mayores, ancianos, y partimos. El morir no es morir para nosotros, es parte de la vida. La gente le tiene miedo. Nosotros no le tenemos miedo porque sabemos que nos vamos a encontrar con nuestros seres amados. Eso es similar al judaísmo normativo, ¿no? Como sí, lo en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Así que para nosotros no hay muerte. ¿Está bien? En nuestro caso, Yeshua vivió la segunda muerte que nosotros no vivimos. Él murió y resucitó. Y venció la muerte. Por eso no creemos en la muerte. Él la venció. Entonces somos vencedores. ¿Sí? En eso creemos. Gustavo, Walter, abran, si quieren, abro el juego para... Yo después tengo más preguntas, así que les dejo el piso a ustedes. Bueno, arranco yo. Estuve viendo algunos videos y me llamó la atención una simbología que es la estrella de David con el pez, digamos, de los cristianos originarios. Sí. Esa es la simbología que utilizan, digamos, o sea, como una forma de identificación. Esa la utiliza nuestro ministerio nada más. Es el símbolo patentado por Chosen People Ministry, que es nuestro ministerio internacional, Ministerio del Pueblo Elegido. Ese es el símbolo de nuestro ministerio porque sí, porque en realidad los primeros seguidores de Yeshua fueron los primeros mesiánicos. La iglesia primitiva, fundada por Pedro y Santiago, no había gentiles, no había gente cristiana, eran todos judíos. Claro. Estamos hablando hasta el siglo I. ¿Sí? Los primeros 100 años, del siglo 0 al siglo I, la iglesia primitiva no tenía gentiles, no tenía cristianos, eran todos judíos. Y se basaban en el estudio de la Torá y el mover del Espíritu de Dios, conocido como el Espíritu Santo. Y eran todos judíos, ninguno era gentil. Después empezó a ingresar los gentiles, lo que llamamos gentiles. Gentiles viene de Goim, los otros pueblos, ¿no? Empezaron a ingresar y fueron dejando de lado a los judíos porque empezó la creencia de que ahora se estaba en el nuevo pacto, que ya lo anterior pasó, el Antiguo Testamento quedó atrás, lo cual no es así, porque Dios, para nosotros, Yeshua es Dios. ¿Está bien? En el libro de Juan, se fue Gustavo. Se le cortó. Sí, bueno, parece que sí. Continúe En el libro de Juan,
en el cuarto evangelio, en el libro de Juan, Yeshua dice: mi Padre y yo somos uno, el que me ve a mí ve al Padre. La Shemá de Deuteronomio 6, 4, 9, la declaración de fe judía, que es la Shemá Israel, Adonai Elohim, bueno, dice que Dios es uno, y en eso creemos, Dios es uno solo. ¿Entiendes? Se manifiesta de diferentes formas para nosotros, nada más. Pero Dios es uno, no hay varios dioses. ¿Sí? Justamente el problema con el judaísmo no mesiánico, normativo, dice que yo soy un renegado, o algo por el estilo, peores cosas que no las voy a pronunciar. O dice que yo vendí al Dios de Israel por los dioses cristianos, porque se ha malentendido de que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son tres personas. Y no, Dios es uno que se manifiesta de diferentes formas. Mismo Bereshit, Génesis, en la creación dice que el Espíritu de Dios rondaba sobre la faz del abismo. En el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. El Espíritu de Dios creemos en el judaísmo también. ¿Se entiende lo que digo? Ujú. Y el Espíritu de Dios no es otra persona. Dios es uno solo. ¿Está bien? Entonces, bueno, sí. No, disculpe que No, por favor. No, Me, lo me escucho. llamó muchísimo la atención viendo un video de un señor, ¿Sedacá apellido puede ser? David Sí, Sedaka, sí, David David Sedaka. Sedacá. Él es Ahí. vicepresidente de nuestro ministerio. Él es nuestro teólogo. Él me llamó mucho la atención que comentaba que como que toda la tradición judía actual es, digamos, está forjada o es herencia de un periodo que va entre el 450 y el 200 más o menos antes de Cristo. Sí, Digamos, estamos hablando del Talmud, estamos hablando de la Torá Shebe'al Peh, de la Torá oral. Porque en Monte Sinai pasaron dos cosas. Dios le entregó a Moisés los mandamientos y la Torá Shebichtav, es la Torá escrita, lo que conocemos como el Pentateuco en el mundo no judío, lo que para nosotros es la Torá, los primeros 5 libros. Pero Dios a Moisés le dijo toda otra serie de cosas que nunca se escribió. Y fue lo que se llamó la Torá oral. ¿Sí? Y se fue transmitiendo, porque Dios en la Torá dice que transmitirás de generación por generación. Y se refiere a la Torá oral. Cuando la instrucción del templo, que fuimos exilados a Babilonia, deciden escribir todo eso para que no se pierda. Y escriben la Mishnah, que es una parte del Talmud de Babilonia. Y también escribieron el Talmud de Jerusalén. Y eso es lo que se conoce como la tradición oral, que conforma el Talmud. El Talmud y después se escribieron los otros libros, ¿no? Pirkei Avot, Shulchan Aruch, todos libros que hablan de las leyes judías, de cómo debe vivir un judío su vida judía. Como en el Islam es la Shahariat. ¿Sí? Acá Leandro, que estuvo en Israel y sabe de lo que estoy hablando. Sí. Con el Islam. El que está en Israel ha convivido con los musulmanes, sin lugar a dudas, ¿no? Y no tiene nada malo, al contrario. Así que sí, eso se refiere a la Torá oral, que en general el mundo evangélico y algunos sectores mesiánicos no aceptan. ¿Sí? En el judaísmo normativo se considera que el Talmud, como el Pirkei Avot, Shulchan Aruch y todos los demás libros, son libros sagrados como la Torá. Hay quienes piensan que no. ¿Está bien? en relación Yo considero al... sí, Gustavo, sí. No, disculpe que yo, como estoy un poquito atrasado, los veo a usted un poquito atrasado, por ahí lo interrumpo sin querer. No, la pregunta que le quería hacer es, en relación digamos, al Nuevo Testamento, los libros que están incluidos en la versión del Nuevo Testamento que ustedes reconocen como Biblia, digamos, son los que reconoció, digamos, la Iglesia de Roma o hicieron un análisis particular de qué libros incluir y cuáles no? Bueno, la Iglesia de Roma sería lo que conocemos hoy en día como la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. Tiene libros apócrifos que no están reconocidos por el mundo cristiano y por el mundo judío.
Judith, Tobías, Macabeos 1, Macabeos 2. O sea, la Biblia católica tiene libros que no están reconocidos, son los que se llaman libros apócrifos. ¿Se entiende? Los libros que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son los reconocidos por el mundo cristiano. Bueno, la católica también. Lo que pasa que agregaron a su Biblia esos libros que son apócrifos, no están reconocidos porque no son confiables. De Enoch, por ejemplo, hay como 5 o 6 libros apócrifos. ¿Se entiende? Pero no están reconocidos porque no sabemos si son confiables o no. No hay bases para creer que es todo así. ¿Se entiende? No son confiables. Yo se los considero apócrifos. Hay gente que los estudia, yo no los estudio. He leído artículos sobre esos libros, pero no me dedico a eso, ¿sí? Hay sectores del mundo mesiánico que jamás leerían el Talmud, ni siquiera saben explicar qué es el Talmud, por ejemplo. Ni el Yerushalmi, ni el Babli, o sea, el de Jerusalén o el de Babilonia. También, por ejemplo, consideran que la Cábala, la Gematria, todo que la mística judía, no lo aceptan y consideran que es pecado porque se usa para la brujería. En eso tienen razón, se usa para la brujería, sí. Hay un Maguen David, una estrella David, que se ven en las joyerías, pero dentro de un círculo, que también se usa para brujería. Pero la culpa no es del que escribió estos libros, ni nada de eso. La energía nuclear creó máquinas para curar a la gente, pero también para matar. Internet tiene cosas maravillosas y cosas que son despreciables. Las cosas no son buenas o malas, todo depende de cómo se usan. Un auto puede servir para tropezar a una persona o para llevar a un herido a la clínica, ¿no? Si por no salgamos a la calle, pues nos cae un balcón en la cabeza de un edificio mal construido, qué sé yo. Las cosas no son buenas o malas. Y la cábala y la gematria yo la sé totalmente, la enseño, estoy dando una materia de cábala y gematria. También estudio el Talmud, también estudio los libros considerados no sagrados, y yo los estudio también, los enseño. Si bien yo reconozco que la Torá es el libro sagrado, y los otros libros son libros escritos por nuestros sabios, que tuvieron revelación de Dios, por supuesto, pero no los pongo a nivel de la Torá. Como el Nuevo ¿Sí? Testamento, por ejemplo, no lo pone a nivel de la Torá. Bueno, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Porque fue revelación a los apóstoles, a los que escribieron los evangelios. Ok. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el Zohar, la Cábala, sí yo considero que es revelación de Dios, porque así como el Apocalipsis lo escribió Juan, estando preso en la cárcel de Patmos, y es una visión de Juan sobre lo que Dios le mostró estando encarcelado y engrillado. ¿Sí? Lo mismo pasó con la mística hebrea. Lo mismo pasó. Simón Bar Yochai estuvo 13 años escondido en una cueva con su hijo, y ahí recibió revelación de Dios y se escribió el Zohar. ¿Se entiende? Sí. Pero eso en general el mundo evangélico y el mundo mesiánico no lo aceptan. Yo sí. Walter, ¿vos tenés alguna consulta? Y yo honro a nuestros sabios, además, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Perdón. Yo, más allá de no pertenecer de no ser judío, ni tener familia judía, ni demás, me resulta admirable cómo alguien, como en el caso de José, estudia tan en profundidad algo, algo tan ancestral, ¿no? Digo, de tantos años, la verdad que, y la precisión de las fechas y demás, cuando él decía, por ejemplo, lo del apóstol Juan, parecía que estaba hablando de alguien casi como si lo hubiese conocido, digo, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, con la profundidad del estudio. Algo así. Yo lo que me gustaría saber es, usted en un momento nombró que la congregación de ustedes tiene representación, si no entendí mal, en 27 países. Sí, ahora creo que somos un poco más, sí. Ah, Ahora creo que incluido sacaron, Israel, por supuesto. incluido, sí. En Israel tenemos varias Claro. congregaciones, sí, sí. Mi pregunta era en Israel, ¿cómo es que confluyen todas estas visiones de quién fue Jesús y No, inaceptable. claro.
Por ejemplo, si algún judío de cualquier parte del mundo quiere hacer aliá y servir a Israel, y detectan que es mesiánico, no lo dejan ir. Claro, O sea, si la persona declara que es mesiánico, no le dan la visa. claro. La SOCNUT no lo acepta. La visa, no la ciudadanía, la visa. No, puede ir como turista. Ah, ok. Claro, No puede puede, quedarse. no puede ir a radicarse, no se lo considera Claro. judío. Sí, ¿Entiendes? recuerdo cuando vivía en Israel, yo estaba muy joven, estaba trabajando en una heladería, y un día, frente a la heladería, que estaba frente a la playa, viene un grupo de personas era como un buzo, que decía en hebreo, Yehudim leman Yeshu, que es como decir, judíos por Jesús. Y Sí. ninguno hablaba hebreo, salvo dos, que eran los que daban las indicaciones, que eran israelíes. El resto era todos de afuera y venían como a hablar con gente para traer. Y Sí, la verdad que el convencerlo. éxito era nulo, casi nulo quizás. Sí, porque hay un tema delicado en eso. Primero que nada, para ir se llama testificar, en nuestro caso, testificar del Mesías. Uno no puede ir a un judío a decirle porque tenés que creer en Jesús. Claro. En el nombre de Jesús han asesinado a nuestro pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Santa Iglesia y de la Santa Cruz, Inquisición, cruzada. Las cruzadas asesinaron musulmanes y judíos. La Inquisición, judíos. En el nombre de la Santa Cruz, de la Santa Iglesia y de Cristo Jesús. Primero que nada, a Yeshua lo han cristianizado. Él es judío y sigue siendo judío. De la tribu de Judá. Descendiente del rey David, de Melech David. A Yeshua lo cristianizaron. Él nunca escuchó la palabra Cristo. Porque Cristo no es un nombre, es una función. Le voy a comentar esto, si me permiten. Sí, sí. Cristo viene del griego Christos, que quiere decir el ungido. Mashiach, que es Mesías, quiere decir el ungido. Cristo y Mesías son sinónimos. Pero primero existió el hebreo y después el griego. ¿Me entienden? Sí. Iglesia y sinagoga son lo mismo. Iglesia es una palabra que viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea. ¿Saben para qué usaba la eclesia en Atenas? Para una asamblea popular, política o económica. No tiene nada que ver con la fe. Después se usó como asamblea de los creyentes para la iglesia. Pero originalmente la palabra eclesia quiere decir asamblea. Pero era una asamblea popular, una consulta popular política. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sinagoga no es una palabra hebrea, no tiene nada que ver con el judaísmo. Sinagoga es una palabra griega, es el nombre que los griegos le pusieron a los templos judíos. La sinagoga en realidad se llama Beit HaKnesset. De donde usted lo sabe, usted sabe. Sí, sí. Es Beit HaKnesset, casa de reunión. Y la iglesia, que es eclesia, es asamblea, reunión de los creyentes. O sea, iglesia y sinagoga son lo mismo. Por otro lado, templo está mal en realidad. Templo es una palabra pagana que no tiene que ver con el judaísmo. El templo se dice el templo que está mal. Porque el templo es una palabra pagana que tiene que ver con los templarios, con los cruzados. Y con los templos paganos. De diosa Cera, Moloch y los dioses antiguos. El templo que se llama Beit HaMikdash, la casa sagrada. Ese es el nombre. Leandro lo puede confirmar. Hubo dos y destruyeron los dos. Claro. Beit HaMikdash, Arishon, Beit HaMikdash Asheni. O Beit Arishon o Beit Asheni. La primera casa o la segunda casa. La palabra templo no tiene que ver con el judaísmo. En la Torah no habla de templo en ningún punto. Es un error decir templo en realidad. Estamos hablando de los templos paganos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. Y este tema de justamente las matanzas de cristianos a judíos, incluso también podemos mencionar el antisemitismo de hoy, que
en parte también proviene de cristianos. Impulsado por el cristianismo. Hay Es que cristianos claro, que son... ¿Cómo pero ustedes claro, pueden, digamos, cómo manejan esa situación? es que Dios no tiene la culpa de lo que hicieron los hombres con él. Mm. Ese es el tema. Qué buena frase. La religión la inventaron los hombres, no Dios. Dios es la fe en él y es el amor, nada más. La religión la crearon los hombres que manipularon la palabra de Dios. ¿Me entiende? Sí. Cuando se forma la iglesia oficialmente a través de Constantino, él negoció con Babilonia y el 25 de diciembre es la fiesta del solsticio babilónico. ¿Se entiende? Es la fiesta pagana. Pero Constantino necesitaba ganar adeptos para esta nueva religión. Él negoció con Babilonia. Sí, bueno, el cristianismo está lleno de eso. Claro, Yeshua no nació el 25 de diciembre. Si hubiera nacido el 25 de diciembre, le habla usted vivo en Israel. Se hubiera muerto congelado. Él nació el primer día de la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Ahí fue cuando nació. Y no nació en el año 0, nació 4 años antes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende perfectamente. A Yeshua, al Señor, lo cristianizaron, a los apóstoles también. Pablo era judío y defendió su judaísmo. Pablo, en el Nuevo Pacto, dice: yo soy fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín. Y él reivindica su judaísmo. Pablo, Pero, Saulo de Tarso. claro. Lo que pasa es que a Pablo no lo entendió ni el judaísmo ni el cristianismo. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Han cristianizado todo lo que pudieron. Entonces, lo que vuelvo al tema, cuando se habla de testificar, no se preparan para ir a testificar a un pueblo que no conocen. No pueden ir a un judío y decir: en el nombre de Jesús tienes que creer. En nombre de Jesús han asesinado a nuestros antepasados. Los han torturado, la Inquisición, Don Torquemada, en España, en Portugal. Por eso nosotros no decimos cruz, no decimos iglesia y no decimos Cristo Jesús. Decimos su nombre, que es Yeshua. Uh-huh. Decimos madero, no decimos cruz. Decimos congregación, no iglesia. Es ofensivo a nuestro pueblo, es insultante. Entonces, lamentablemente, la iglesia, incluso las traducciones, Leandro, usted sabe muy bien que cuando se tradujo a los distintos idiomas la Torá, fue un duelo para todos nosotros. Fue un duelo como Tisha B'Av, la destrucción de los templos. Uh-huh. Fue mancillar el idioma, porque el hebreo es el único idioma no humano. El hebreo es el idioma de Dios, con el que habló Dios con Moisés en el monte Sinai. Es el único idioma divino, no humano, totalmente no humano. Los demás idiomas son todos humanos. El Nuevo Pacto se escribió en griego, solamente por el idioma moderno de la época, que invadió el mundo como el inglés hoy en día. Es más, el libro de Marcos fue el único que ni siquiera se escribió ni en griego ni en hebreo, se escribió en arameo. En arameo, sí. En casa había una Biblia muy vieja que estaba escrita en arameo. O sea, Claro. Arameo de un lado y ya no me puedo acordar si latín del otro. ¿Sí? Es más, del Nuevo Testamento, el primer libro no fue el de Mateo como está, el primer libro que hay en el Nuevo Testamento es el de Mateo. Pero no es correcto, porque Mateo se escribió en el año 60 y Marcos en el 55. Pusieron primero el de Mateo intencionalmente, porque es el puente entre los testamentos, porque Mateo empieza en el 1:1 con la genealogía de Yeshua, mostrando que él era judío. Por eso lo pusieron. Y Marcos tampoco es Marcos. Marcos es Juan. Marcos le pusieron los griegos. Marcos no es un nombre judío. Juan sí, Yohanan. ¿Se entiende? En el mismo libro de Marcos, más abajo, dice Juan Marcos. Pues su nombre era Juan, no Marcos. Se han manipulado muchas cosas en la historia bíblica. El famoso yo soy, de Éxodo 3:14, no existe en hebreo. No existe. Leandro, usted es profesor de hebreo también, ¿no? Sí. Hay un verbo que es ligiot, que es ser y estar, o ser o estar. Es el to be del inglés, es lo mismo. Uh-huh. No tiene presente. No. Tiene pasado y futuro.
Porque el presente es el tetragrama, el nombre sagrado de Dios que te hemos prohibido pronunciar. Dios le dijo, seré el que seré a Moisés, no le dijo, soy el que soy. Le habló en futuro, mostrándole que iba a estar por siempre, que era eterno, que no se preocupe, que iba a estar con él por siempre. Lo han tergiversado. Y así tantas cosas. El libro de Jonás, en el Tanaj, la historia es con 2 ballenas, no era una, son 2 ballenas. Lo dice desde el hebreo, desde el castellano lo dice. No se ha escrito toda la verdad. Se ha escrito parte de la verdad. ¿Entiendes lo que digo? Con lo que usted dice a mí siempre conociendo algo de historia, digamos, de religión, pero no tanto, religión en general, no solamente de judaísmo, siempre me vino la pregunta desde que soy chico, o desde que supe, ¿no?, que Jesús era judío, ¿no? Digo, si vamos muy atrás en la historia y nos olvidamos de todas las tergiversaciones que usted cuenta y que también incluso están de acuerdo en el judaísmo normativo, como usted lo llama. Claro. No sé, o sea, en realidad si todos vamos a esa historia, somos todos judíos, o mucho más de lo que somos hoy. No, hay una diferencia. A ver. Primero que nada, como dije antes, judío es por la simiente de Abraham. ¿Qué es la simiente? El semen. Sí. Ok. ¿Sí? El mundo gentil que aceptó a Dios y que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, son lo que se llama el mundo evangélico injertados. Adoptaron. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe para la humanidad. Porque cuando Sara echó a Agar con Ismael, y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, porque primero fue Abraham y después fue Abraham, le cambió el nombre porque le cambió la función. Abraham quiere decir padre de muchedumbre, porque cuando Sara echó a Agar, Dios a Agar le prometió que de su hijo iban a salir naciones, y así fue el Islam. Y Abraham fue el padre de Ismael también. Sí. Aparte, Dios a Abraham le promete que de su descendencia será bendecida todas las naciones, no solamente el pueblo hebreo. ¿Se entiende? Él con obedecer la parashá les dejá, que le dijo, vete de tu casa, de tu parentela, le dijo Dios, vete para ti, le dice el texto hebreo. Vete para ti. Andá para vos a la tierra que te voy a llevar. Es bueno para vos, le está diciendo. No es para mí, dice Dios, es para vos. Y serán benditas todas las familias de la tierra a través tuyo. ¿Por qué? Porque de Abraham salió Yeshua. ¿Y hay algún país del mundo, algún lugar del mundo donde no se llegó la palabra de Dios? Se han encontrado sinagogas en ruinas destruidas en las selvas de la India. Talando una selva en la India, se encontró una sinagoga antiquísima. Se han encontrado sinagogas en las selvas del Perú, en China, en Japón. Cuando Dios le promete a Abraham que su pueblo iba a ser como la arena del desierto y como las estrellas del cielo, le está diciendo que vamos a ser diseminados por todo el mundo. Las estrellas están en todos lados y la arena se desparrama por todos lados. ¿Para qué? Porque nosotros fuimos los llamados a difundir el código de ética y moral de Dios que entregó Monte Sinaí. Mi pueblo fue el llamado a llevar la palabra de Dios a toda la humanidad, el código de ética y moral de Dios para todos los pueblos. No solamente para los judíos. Es más, el Shabbat todo el mundo cree que es para los judíos, pero no es así. Primero que nada, tanto en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, no figura ningún otro día que el sábado. El domingo no existe. ¿De quién inventó lo del domingo? La Iglesia Católica. Porque tenía que borrar el origen judío de la fe. Había que dejar de lado el origen judío de la fe. Por eso en la Inquisición en España, donde eran sinagogas, construyeron todas las iglesias católicas hasta hoy en día. Y en los sótanos se encontraron cosas que quedaron de las ceremonias de Shabbat. Por supuesto, había que borrar el origen judío de la fe.
¿Y saben por qué les digo que el Shabbat es para toda la humanidad? Porque Noé no era judío ni hebreo. Todavía no hay hebreos ni judíos. Ujú. En la creación mucho menos. Adán no era ni hebreo, ni judío, ni nada. El primer hebreo fue Abraham. Abraham el Ibrí. Fue el primer hebreo. Antes de Abraham, ninguno era hebreo ni judío. No existía eso. Cuando Dios instaura el Shabbat, no había judíos ni hebreos, era para la humanidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente. Y con... Si sigo así voy a predicar, así que mejor los escucho a ustedes las preguntas. Y eso ya es otro precio. Un poquito de humor, nada más. Está bien. ¿Y con quién tienen los judíos mesiánicos más allá de las diferencias que tienen entre los judíos mesiánicos en sí internas? ¿Con quién tienen más diferencias? ¿Con el judaísmo, digamos, tradicional o con o con los cristianos? Bueno, depende de la rama, o los evangelistas o los católicos. Bueno, en realidad, la gran diferencia que tenemos es con la Iglesia Católica, por supuesto. Porque la Torá especifica que no adorarás imágenes. No creemos en santos ni en vírgenes. En la Iglesia Católica a veces se adora más a la Virgen María que a Jesús. ¿Lo ven como algo, un paganismo? Sí, totalmente. Totalmente. Totalmente ajeno a lo que dijo Dios. En cambio, los evangelistas no, ahí están por ahí más cerca, ¿no? Los evangelistas. Claro, estamos más cerca, sí. Claro. Es más, a mí me invitan muchas veces, en general, a todos los que dirigen las comunidades de nuestro ministerio, nos invitan de muchas iglesias a dar enseñanzas, talleres. Yo tengo amigos pastores evangélicos. Yo enseñé hebreo bíblico en el IVA, Instituto Bíblico Buenos Aires, que es un instituto bíblico que pertenece a la Alianza Cristiana y Misionera, un movimiento evangélico. Tengo muchos amigos pastores de ahí, y los que nos apoyan mucho, y bueno, ellos nos apoyan mucho, espiritualmente me refiero, ¿no? Y los que sí nos apoyan muchísimo es el mundo pentecostal. Los evangelios pentecostales realmente nos reciben con mucho cariño y vienen a visitarnos y realmente nos bendicen mucho. Sobre todo, la Iglesia Bautista es un poco más reticente, la Asamblea de Dios también. No tenemos problemas, pero son un poquito más cerrados en esto, ¿no? No quieren que se judaice a su gente. En parte tienen razón porque lo han hecho de algunos grupos llamados mesiánicos. Lo han hecho. Y en parte tienen razón. Nosotros no hacemos eso. Acá ha venido gente de iglesia evangélica y dijo, bueno, queremos pasar a esta congregación. No. Usted tiene su congregación, respete a sus pastores. Hable con su pastor. Si él autoriza, yo no tengo problema, pero primero hable con su pastor, yo no tengo nada que ver en esto. Venga a visitar cuando quiera. Hable con sus pastores, yo no lo acepto eso. Es una cuestión de respeto. Porque hay muchos que vienen y dicen, quiero hacerme judío. No, acá no, se equivocó de radio. Hay que respetar como Dios nos hizo. Por algo hizo judíos e hizo gentiles. Algún plan tiene Dios. Y la gente que va a la sinagoga de ahí de Sarmiento, de Dereja de Muná. El centro mesiánico, sí. El centro mesiánico. Es gente, usted dijo al principio, pero son judíos que vienen de, como ustedes lo llaman, el judaísmo normativo, o es gente que se acercó al judaísmo mesiánico del judaísmo normativo, o son evangélicos que quieren el judaísmo pero no se consideran judíos, o son todos juntos. Está mezclado. Mezclados. Están los gente judía, la mayoría son gente judía que no iba mucho a la sinagoga, que son más bien siguieron la tradición de la familia. Claro. Okay. ¿Sí? Gente que iba al Shil, bueno, a la sinagoga. Sí. Está bien. Yo por Walter y Gustavo que no conocen la tradición. Sí. Vamos a dejar en castellano. Muchas gracias. Lo que pasa es que sale del alma nada más. Chile es como dijimos a la sinagoga en Yiddish, no en hebreo. Mis abuelos le decían Chile.
Yo hice las dos primarias, una en castellano y otra en yiddish. De grande estudié hebreo, ¿sí? Bueno, y son gente que iba a la sinagoga, iba al templo para las festividades nada más, porque lo llevaban los padres, porque... Y Rosh Hashanah era sentarse a la mesa para cena familiar. Y Pesach lo mismo, ¿sí? La mayoría son, algunos sí salieron de sinagoga, pues entendieron que Yeshua es el Mesías y se vinieron acá. Pero la mayoría son judíos que no iban mucho a la sinagoga, tienen una vida más común, digamos. Entonces empezaron a sentirse identificados, ¿sí? Y después la gente evangélica que viene es gente que se ha ido de iglesias por cosas que pasaron en las iglesias. Porque en muchas iglesias hoy en día está lo que se llama la teología de la prosperidad. Imponen a la gente la mano, y mañana ser millonario, deja tu ofrenda, deja tu diezmo, va a ser como si te cura el cáncer y otro día se murió la persona, ¿no? O sea, prometen cosas que son declararlo y darlo por hecho. Le va a imponer a Dios lo que tiene que hacer. Entonces la gente vio que todo esto era una mentira. Entonces empezaron a venir acá, y yo sostengo que nosotros somos una congregación judío-mesiánica bíblica. Somos judíos mesiánicos pero bíblicos. No modificamos nada de lo que está escrito. Es más, yo las prédicas, para allá Shabúa los viernes y después las prédicas, bueno, cada semana damos la para Shabúa como corresponde en todas las sinagogas del mundo. ¿Correcto? Es la porción semanal de la Torah, con los Nevim, con los profetas, y agregamos el nuevo pacto, lógicamente, porque creemos en eso. Pero yo no leo, yo acá tengo, esta es una Biblia Reina Valera 60, ¿sí? Y acá, todo esto es el Humash, ¿sí? O sea, que son hebreo español, ¿sí? La Torá, los profetas y todo. Bueno, tengo varias ediciones acá con Vera. Bueno, yo a la Bamá, nosotros tenemos púlpito, tenemos Bamá como en toda sinagoga. La Bamá, para que entiendan Walter y Gustavo, es como un púlpito, pero es rectangular, cuadrado, grande, para que entre el rollo de la Torá, ¿sí? Y no es tan inclinado porque está apenas inclinado, y es mucho más grande porque ahí abrimos el rollo de la Torá. Bueno, se llama Bamá, que traducido es púlpito. ¿Sí? Sí, también se le dice al escenario en hebreo moderno. Bueno, yo, cuando leo la porción de Torá y Nevim de profetas, lo leo desde el original, no de las vías traducidas. Y cuando leo la porción del Nuevo Pacto, yo tomo lo que dice acá en la Reina Valera, la Biblia tradicional evangélica, pero agarro el libro desde el griego y verifico que sea el texto original, y muchas veces no lo ves. Entonces leo desde el griego. No porque estudie griego, sino que tengo una interlineal del griego al castellano. Okay. Entonces yo verifico, hay versículos que coinciden, otros que la cosa es diferente. Entonces yo leo de los textos originales todas las cosas, para luchar contra la modificación de los textos originales. Por eso digo que somos una conexión judío-mesiánica bíblica. No aceptamos todo lo que se manipula alrededor. El pecado es pecado, robar es robar, matar es matar. ¿Está claro? No lo voy a disfrazar. Y a la gente acá le mostramos la verdad y que le mostramos que está en pecado, que tiene que volver los caminos de Dios. No le disfrazamos que son gente linda y buena y generosa toda su vida. Vos sos buena persona. No. Vos estás pecando, afrontá eso. Estás en falta con Dios. No me digas que sos creyente porque no estás cumpliendo con lo que dice las Escrituras. Arreglate con Dios, ponete a cuenta con Dios. Y a la gente no le gusta mucho eso. Por eso nuestra congregación no se llena. ¿Se entiende? Y a partir del COVID, como pasó en todas, nosotros empezamos a transmitir por YouTube las reuniones congregacionales. Cuando tuvimos que cerrar por el COVID, yo transmitía por YouTube. Y así se fue integrando gente de distintas partes del mundo. Y tenemos muchísima gente del exterior y del interior del país. Entonces, nuestras reuniones congregacionales las transmitimos por YouTube y a la vez presencial, en vivo. Y tenemos un instituto bíblico y tenemos gente que de México que estudia con nosotros, de Estados Unidos que estudia. Tengo un colombiano en Moscú, tengo gente en Puerto Rico, en Tierra del Fuego, en Puerto Iguazú, en Santa Fe tengo cantidad de gente, en México cantidad de gente.
¿Se entiende? Entonces hay muchos que, como seguimos transmitiendo por video, hay muchos que no vienen, lo ven desde la casa. Claro. ¿Se entiende? La buena parte de Internet, ¿no? De lo que hablamos antes. Claro, hay gente que está en lugares que no tienen dónde ir a rezar. Claro. Y se encontraron ahora, y yo llamo al exterior para darles cobertura espiritual, y rezo por ellos por teléfono, con la gente de Estados Unidos, de México. Yo tengo llamadas libres al exterior, porque vivo llamando al exterior para cubrir y proteger a mi gente. Yo soy responsable de la vida espiritual de muchísimas familias, y tengo que cumplir con esa función, y amo hacerlo. Es mi vocación. Me llamo a Dios, lo tomé en serio, es parte de mi vida. La gente me dice, ¿esta es su segunda casa, rabino? No. Mi segunda casa es donde duermo con mi esposa. Usted, digamos, el judaísmo mesiánico lo abrazó en determinado momento de su vida, lo heredó de sus padres. ¿Cómo? No, mi padre me hubiera matado. Ok. No. Yo lo conocí de grande. De grande pasaron cosas en mi vida muy largas de detallar. Hay un video que está en nuestra página que lo pueden buscar de mi testimonio completo. Vamos a poner Sí. la página ahí en la descripción o en los comentarios abajo. Sí. Bueno, fue hace unos 5 años, 6 años más o menos eso. Ahí está todo, si les interesa ponerlo. Me pasaron cosas en un momento de mi vida muy serias, una de las tantas serias que me pasaron, y me puse a investigar. Y quería ver cuál era la verdad. Entonces fui a hablar con pastores, con rabinos, con otros rabinos, y bueno, estuve mucho tiempo investigando y estudiando de irme a trabajar sin dormir. Yo era electricista, yo trabajaba en la construcción, 43 años trabajé en la construcción, yo soy técnico matriculado. Y me quedaba noches enteras estudiando y me iba a trabajar sin dormir. Tenía necesidad de saber la verdad cuál era. Y un día se me hizo un ruido y me di cuenta que había estado equivocado muchos años de mi vida. Y fue muy fuerte el impacto para mí. Me pasó muy fuerte adentro, algo me sacudió por dentro. Y ahí abracé este camino. ¿Y cree que alguna vez van a poder, ya vamos a ir cerrando porque bueno, el rabino se le despierta muy temprano, entonces vamos ¿Puedo darles unos minutos más? a liberarlo? Bueno. Tengo dos preguntas. Bueno, le dejamos a Gustavo que está ahí ansioso y cerramos con la mía. Dale, Gustavo. ¿Cuál es su visión cuál es su visión del pobrismo actual que parece el pobrismo, que es una especie de ideología que parece abrazar el cristianismo, o por lo menos la rama católica del cristianismo, esto No de que no sé qué es. el pobrismo y vendría a ser algo como que la pobreza es algo bueno, no es algo a vencer, sino es un Pobrismo. pobrismo. Entendí podrismo, dije, ¿qué es? Perdón, no, pobrismo. No escuché de eso, no escuché. ¿Es una corriente que surgió en la Iglesia Y Católica? es, Ideología. para empezar, es Francisco, ¿no? Bergoglio es el sumo exponente del pobrismo. Y además pobrismo que de alguna manera también compartían los primeros cristianos, los milenaristas, digamos, ¿no? O sea, los que esperaban la segunda venida del Mesías y que se abandonaban, digamos, porque total no era falta, no era falta ni trabajar ni acumular riqueza ni nada, porque, digamos, porque se iba a terminar el mundo. E incluso hay un autor español que tiene 4 o 5 libros muy interesantes, escribió, pero en 3 tomos es un libro que se llama Los enemigos del comercio, que vincula al comunismo como ideología, ¿sí?, al primer cristianismo y a los orígenes de Jesús, a una tribu que digamos, eran los ebionitas, digamos, que básicamente eran socialmente comunistas.
Entonces le hago toda una ensalada en 2 minutos para tratar de entender un poco su relación en cuanto a lo terrenal, digamos, al bienestar del hombre en la tierra, o, digamos, si se sale de la contemplación de los primeros cristianos, o de esta noción actual de la iglesia de que el dinero es estiércol del diablo, y que las posesiones terrenales, y que el mundo es de los pobres, y de que es más fácil, ¿cómo es que cruce, cómo es Un camello por el ojo de una cerradura. Exactamente. Antes que un rico al reino de los cielos. Pero el camello de la cerradura no tiene nada que ver con esto del pobrismo. Ok. Lo había leído. También hay algo parecido que dijo Yeshua, que es muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tiene que ver con esto del camello y la cerradura. Es el Dios nos llama a todos, pero los que deciden vivir de acuerdo a Dios son pocos. ¿Se entiende? Eso es lo del camello y lo de la cerradura. A eso se refiere, no a esto otro. Bueno, disiento totalmente con esa postura. Radicalmente. Ni siquiera puedo contemplar esa postura. Abiertamente disiento, me parece un disparate absoluto. ¿Por qué? Y acá viene la explicación. Esto es totalmente espiritual, ¿eh? Hay algo maravilloso que Dios nos dio. Yo no sé la creencia de ustedes, pero digo lo que creemos nosotros, ¿sí? Sí, claro. Voy a respetar la creencia de ustedes, sea cual sea, porque lo voy a respetar como personas. ¿Está bien? Yo no impongo nada a nadie. Para nosotros, yo antes dije que la gente que va a los judíos dicen, porque tenés que creer, tenés que creer. No, no. Porque Yeshua no agarraba una espada, cree mío, te corto el cuello. Él decía, toma tu madero, se refería a la cruz, ¿no? Toma tu madero y seguime, y se iba. El que lo seguía, el que no es a él. Acá es convicción, no es imposición. Yo no tengo derecho a imponer a nadie nada. Yo tengo que... Yeshua enseñó, amarás a tu enemigo. ¿Cuánto más voy a amar al que piense diferente a mí? Yo tengo que amar a mi prójimo, no importa quién sea. Porque él es hijo de Dios como yo. ¿Se entiende? Yo no tengo por qué imponer nada a nadie. Yo transmito lo que sería bueno para cada uno. Después cada uno elige. Está libre albedrío. No somos títeres ni marionetas, ni somos autómatas. Dios nos dio a elegir, o acá o allá. Una de las grandes bendiciones que Dios dio es el poder dar. Un hijo de Dios tiene que amar dar más que recibir. Dios nos dio la vida, según nuestras creencias. Nos dio la Torá. Nos sacó de la esclavitud de Egipto. Nos dio la tierra prometida. Hemos pasado la Shoah, el holocausto, y después de sufrir tanto nos dio de nuevo la tierra prometida. Se creó el Estado de Israel. Nos dio al Mesías, que para nosotros es Yeshua, y nos da la vida cada día, y nos da el aire que respiramos. Nos da las fuerzas para trabajar, y nos da el trabajo, y nos da el sustento para poder sostener a la familia. Nos dio su palabra para que la difundamos, y nos dio un manual de vida. La Torá se llama Sefer Haim, el libro de la vida, o dador de vida. Una vida en los caminos de Dios. Y nos da el dinero para que con ese dinero ayudemos a los necesitados. El dinero es un beneficio que Dios nos da, pero para que lo usemos para ayudar a otros, para sustentarnos, y una porción para ayudar a otros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, el dinero es maravilloso si lo usamos en la forma adecuada. Lo que no tiene el dinero es la meta de nuestras vidas, ni para hacer ostentación. Tiene que ser para alimentarnos, vestirnos, tener una vida tranquila y ayudar a los demás. Que una porción usemos para ayudar a otros, para ayudar a los que quieran estudiar, para ayudar a los que tengan necesidad de comer, para comprar la ropa a uno que está en la calle. ¿Se entiende? Yo acá en mi congregación no fomento la caridad. La caridad es humillar a otro. La caridad es, en vez de tirar esta remera que ya está fea, se la doy a un pobre. En vez de tirar esta comida, se la doy a un pobre. No. Eso es caridad, eso es humillar al otro. Hablamos de tzedakah.
Tzedaká, que es una palabra hebrea, que se traduce como caridad, no es caridad. Tzedaká viene de tzedek, que es justicia. Pero la justicia, ¿cómo es? Me voy a comprar 3 paquetes de fideos. Un paquete se necesita el mismo que yo voy a comer, no el más barato porque está medio feito. Que si yo me compro 3 remeras, una se va a necesitar la misma que yo me voy a poner. Yo estoy comiendo en un lugar, en un restaurante, alguien a pedir. Lo siento en mi mesa comer lo mismo que estoy comiendo yo. A veces vienen los mozos y me dicen, no, es invitado mío, usted no lo puede echar, yo voy a pagar. ¿Se entiende lo que digo? Llevar las obras de mi plato, eso es caridad. Eso yo no hago. Lo estoy humillando. Ya bastante humillado está como está viviendo el de la calle. ¿Me entiende lo que digo? Sí, 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 se entiende. Si fomenta el pobrismo, ¿por qué no vende los bienes del Vaticano y los dona para los pobres? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan de Juan Pablo I? Sí. ¿Cuánto duró? 1 mes y pico. O casualidad murió un paro cardíaco. ¿Qué dijo? Iba a vender los bienes del Vaticano para donarlos para practicar la verdadera caridad cristiana. Apareció muerto. ¿Se acuerdan? Mientras él vive en la abundancia. Que practique el pobrismo él, ayudando a los pobres. Cuentos chinos no, ¿eh? O cuentos romanos no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no importa, estamos Se de acuerdo. entendió. Es lo que yo creo. Se entendió, claro. Se entendió perfectamente. Duro y al hueso. Gente, las cosas tienen que ser como el viejo dicho criollo, al pan pan y al vino vino. Las cosas tienen que hay que llamarlas por su nombre. Sí, por supuesto. La hipocresía es hipocresía. ¿Saben de dónde viene la palabra hipocresía? El hipócrita era el actor de teatro en Grecia. Cuando en Grecia hablaban de un hipócrita, era un actor de teatro. ¿Por qué? Se disfraza de lo que no es. Claro. Y eso es un hipócrita. Sí, sí, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en que se tienen que decir las cosas así. Este robó, punto. No me lo disfracen. Ah, yo soy creyente, ¿sí? Está bien. ¿Vos rezás todos los días? No. ¿Lees la escritura todos los días? No. ¿Te congregas todos los días? No. ¿Y por qué eso? Porque creo en Dios. ¿Y eso es todo? Bueno, vos no sos creyente. ¿Te importa tu prójimo? Y yo me fijo por mi familia. Muy bien. Vos no sos creyente, ¿qué me metís a mí con cuentos? No digas nada, no mientas. ¿Me entienden lo que digo? Sí, sí, se entiende. Es mi postura, cada uno podrá creer lo que No, quiera. por supuesto, por No, supuesto. no, claro, está perfecto. Esto es lo que yo creo. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que dice que cree. Y para cerrar, esto es algo que me interesa saber a mí. Yo soy judío muy secular, de hecho, reconozco, no soy creyente. Sí, alguna vez, pero sí convivo, obviamente, con el mundo judío tradicional, llamémoslo, por mi familia, bueno, algunos de mis amigos. La pregunta es como que hay una separación, ¿no?, entre lo que es el judaísmo mesiánico y lo que es el judaísmo tradicional, llamémoslo. Se va a poder, no digo que tienen que pensar igual, no digo que tienen que pensar igual, pueden seguir cada uno manteniendo su postura, pero unir, hacer eventos juntos a veces, unir espiritualmente, aunque se piense diferente, o ya está pasando con algunas comunidades quizás. Bueno, es un tema muy complicado. Sí. El problema es que no somos nosotros los que estamos separados. Son ellos los que no quieren tener que ver con nosotros. Ok. Yo sueño con eso. Vivo pidiendo a Dios que haga un milagro. Sueño que eso pase. Yo estoy en tratativas con una persona ortodoxa que me ha visitado en mi oficina. Era un templo ortodoxo. Es ortodoxo de toda su historia familiar. Sus padres, abuelos, bisabuelos. Un día me llamó que necesitaba hablar conmigo. Y un día lo ayudé con un problema y me dijo que a partir de eso era su rabino y no el rabino de él. Yo me quedé choqueado.
Estoy hablando de un ortodoxo, ¿eh? Sí, sí. Ha venido ya 5 o 6 veces a hablar conmigo, pero viene a escondidas. Porque si la familia se entera, o el rabino se entera, lo declaran muerto y hacen un duelo. Lo expulsan de su casa, el rabino autoriza a su mujer a divorciarse y le prohíben ver a sus hijos. Pierde su mundo, es una persona que no es un joven. Queda expulsado de su vida. ¿Qué hace esa persona? Termina en un psiquiátrico. A cierta edad, ¿cómo hace uno para quedarse sin familia, sin amigos, sin nada? Te viene a escondidas. Y me dijo, se casaban hijos de él. Me dijo, rabino, no lo puedo invitar porque no, te prohíbo que me invites. Te prohíbo, ni se te ocurra. No iría. ¿Vos qué querés? ¿Que te maten? ¿Que simulen un entierro tuyo? ¿Qué te pasa? ¿Vos te que yo no sé lo que te pasaría? Pero sí, por supuesto, sueño con eso, Leandro. Sueño que es un día Dios haga un milagro. Sueño con que todo el mundo de la fe sea una vez por todas y no dejemos de divisiones y de tonterías, pero que aceptemos la verdadera palabra de Dios, no la inventada por algunos para beneficio personal. ¿Saben lo que dicen los sabios, los verdaderos sabios del judaísmo? A los honro totalmente, no venero porque venero a Dios nada más, pero los honro realmente. Yo tuve maestros maravillosos. Dicen que el predicador y los músicos de una congregación, en la ortodoxia no hay músicos, es toda capela, está prohibido, pero en la línea conservadora y reformista sí. Dicen que los músicos y los predicadores, sea rabino, pastores, no importa, deberían estar atrás de un telón, para que la única estrella sea Dios. Hay pastores o rabinos que se creen dioses y que están por encima de la gente. Hay músicos que se creen la estrella del rock y la gente va a escuchar al músico o al cantante, al Hassan, en vez de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Yo por eso cuando acá viene alguno y me dice, ay, rabino, y me dan palmas en la espalda, me molesta. No me gusta, porque eso invita a la arrogancia. Una persona que habla de Dios tiene que mantenerse humilde, en humildad. El que se sube al banquito de Dios le corta las piernas, tarde o temprano. Y con justa razón. Porque el único grande es Dios y nadie más. Los demás son todos iguales. Acá todos aprendemos de todo. Yo no sé cuándo un día Dios no le va a revelar al que recién llegó a mi congregación algo nuevo. No lo sé. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Y cuando me dicen rabino lo que sabe, no, momento. Acá nadie sabe todo, el único sabe todo es Dios. Dios acá uno le revela cosas, pero todo depende de cuánto le ponen a estudiar también. Pero nunca vamos a saber todo. Hay un sabio que, ustedes saben que en la ortodoxia se estudia Torah desde los 5 años. Quien está un chico sin estudiar Torah, obligado, le guste o no. Así como aprenden a leer y escribir. Hubo un rabino que llegó a los 95 años y estaba agonizando ya. Hacía 90 años estudiaba Torah, desde los 5 años, 95, fácil. ¿Saben lo que dijo antes de morir? Daría toda mi vida por entender un versículo de la Torah. Era un sabio. ¿Por entender? Por entender. Tan compleja es la palabra de Dios. Tan compleja como el hebreo, Leandro, usted que es profesor de hebreo también. Yo sigo estudiando con mi profesora de seminario rabínico hace 35 años. Sigo estudiando con ella. Ya no hablamos en castellano hace muchos años, ¿no? Claro. Sí. Estamos con los libros místicos y todo eso. Pero hace 35, 36 años que estudio con ella. Y sigo estudiando con ella una vez por semana, 1 hora. Increíble. Nunca vamos a terminar de aprender hebreo, Leandro. No, nadie.
como nunca vamos a terminar de estudiar la palabra de Dios. Vamos a llegar donde lleguemos. Nada más. Cuando mis alumnos preguntan, bueno, Rabino, ¿cuánto dura el curso de hebreo? Toda la vida. Yo no les pongo plazo. Cada año tomo exámenes a final de año. El que aprueba pasa al nivel, el que no se queda al nivel que está, pero sigue estudiando conmigo. Tengo gente que está hace 4 o 5 años estudiando conmigo. Y siguen estudiando. Porque no hay un plazo para estudiar el idioma de Dios. Es tan complejo, tan profundo, tan maravilloso. Y no hay un plazo. Yo digo, ustedes llegan hasta la quieran, cuando quieran abandonan. No hay ningún problema. Yo sigo adelante. Yo en una época daba en un canal de cable, Menorá se llamaba. Menorá, yo trabajé ahí. Daban clases por televisión y yo vi 2 o 3 capítulos. Digo, no, esto no es para mí, cambiemos de canal. Era imposible. No, igual es muy difícil verlo por televisión, que no puedas preguntar, que no... Sí. Es complicado. Sí, el que yo siempre digo eso, el que quiere volverse loco, estudia hebreo conmigo. Además, yo enseño hebreo moderno y bíblico juntos. Ah, eso le iba a preguntar. Enseña a los Claro. dos. Hay pocos profesores que enseñan los dos. Sí. La mayoría enseña hebreo moderno. Sí, pero hay algunos que enseñan solo hebreo bíblico. Pero que enseñen los dos es como difícil de encontrar. Y hay muchos que enseñan hebreo bíblico desde la fonética, porque no saben hebreo. Me ha pasado. Ok. Sí. No sé cómo hacen, no lo entiendo nunca, pero así es. Un día quise estudiar griego, y fui a la primera clase con el profesor, en el mismo lugar en el IVA que yo enseñaba hebreo bíblico. Y la primera clase empezó a explicar que yo cuánto, y le empecé a preguntar cosas, me dijo, no, yo griego no sé, yo enseño griego bíblico. Claro. Yo era un pibe joven. Y escúchame, ¿cómo que no sabes griego? ¿Cómo enseñas griego? Enseñas griego, pero es bíblico. ¿Y qué tiene que ver? No, me fui a la oficina y dije, renuncio, no sigo. ¿Cómo? ¿No sabe griego? ¿Cómo enseña griego? Yo no lo puedo entender, pero así pasa. En fin. Gente. Bueno, muchísimas. No, quería que si me permitan dar la dirección de. Sí, perdón, pensé. Sí, claro. Bueno, nuestra congregación se llama Centro Mesiánico de Hegemoná, es decir, Camino de la Fe. Estamos en Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, en la zona de Almagro, Sarmiento 3726. Nuestros días de reunión son los viernes a las 19:30 del Kabbalat Shabbat. El primer y tercer sábado de cada mes tenemos tefilá de Shaharit, a las 9:30 de la mañana, y los demás sábados a las 6 de la tarde, tefilá de Minja. Están todos invitados. Mi nombre, yo soy el rabino mesiánico José Lewin, están todos invitados. Muchas gracias. Así que, bueno, gracias a todos, y cuando gusten, estoy disponible. Muchísimas gracias, Rabino. La verdad que fue un placer. Un placer, aprendimos un montón. Yo, desde aquella pregunta que le hice a mi papá, ¿qué es esto? Bueno, por fin lo pude dilucidar después de como 25 años más o menos sobre qué es el judaísmo mesiánico, así que le agradecemos mucho. Bueno, desde ya quisiera invitarlos a que vengan a tomar un café conmigo cuando gusten. Yo estoy todo el día acá. Normalmente estoy todo el día acá, salvo trámites. Así que Leandro, Walter, Gustavo, me encantaría recibirlos acá, que conozcan el lugar, tomar un café y charlar, me encantaría. Así Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando gusten, yo encantado de recibirlos. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rabino, y bueno, seguramente lo estaremos invitando alguna otra vez para cuando gusten. Para hablar de algún otro tema relacionado con esto, por supuesto. Muchas gracias por esto y me alegra conocerlos. Que Dios les bendiga a todos. Y después me envían el link, por favor, ¿sí? Claro, por supuesto. Bueno, un gusto conocerlos. Muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Chao. Bueno, qué charla, con el rabino, muy interesante sus puntos de vista. Y arrancamos con Gustavo con las conclusiones y después seguimos. Bueno, si hay una de las cosas que son fascinantes es la historia de las religiones. Porque la historia de las religiones, sobre todo, desde que el cristianismo se hace fuerte en
en Occidente, gracias a Constantino y a su mamá, que tenía una especie de agencia de viaje y de venta de reliquias, conocida como Santa Elena, es un poco entender la historia de la religión, y la historia del poder también, la historia del poder político. Y es muy interesante empezar a buscar contrastes, y esta vertiente del judaísmo, el judaísmo mesiánico, es evidente que se ve a sí misma como los verdaderos seguidores de Jesús. En definitiva, es bueno recordar, parece una perogrullada, pero es bueno recordar que Jesús de Nazaret era judío, que sus primeros seguidores fueron judíos, María era y judía. que María era judía, y que su expansión por el resto del mundo se da a partir de que empieza a ser fuerte en las clases bajas del Imperio Romano, y un buen día el emperador Constantino se da cuenta de que puede llegar a ser un fenómeno digamos, de gran poder político, el convertirse al cristianismo y en hacer al cristianismo la religión oficial y en aplastar todas las, digamos, en hacer desaparecer a los dioses que adoraba la gente, y la gente del pueblo y las clases dirigentes del Imperio Romano. Es muy interesante ver esos contrastes y ver a quienes, digamos, con cada uno que uno hable de una determinada fe, va a expresar qué es la verdadera expresión de su fe, y que el resto es una deformación, lo que es lógico. Ahora, lo que si uno ve desde el cristianismo, digamos, dice, bueno, en definitiva, Jesús de Nazaret fue el Mesías, es el Hijo de Dios, o Dios hecho hombre, o como le quieras llamar. Y tomo eso como verdadero. Es interesante entender que la fe se va deformando para cumplir determinados objetivos que están muy lejos de la fe, y que cuanto más alejado estés del centro del poder, es más probable que sea el purismo sea, digamos, algo menos contaminado está cuanto más lejos está de su mezcla con el poder, con la lucha por el poder y con el usar la fe como instrumento de poder. Entonces, si yo fuera creyente, le prestaría mucha atención a la congregación de Lewin, y trataría de entender qué es lo que dice, porque en definitiva, si hay algo que me queda absolutamente claro, es que la Iglesia de Roma es un instrumento del poder político, de su propio poder político, y que aparte de eso ha sido muy nociva para la humanidad. Y bueno, yo no soy creyente, pero si fuera creyente buscaría por alguno de esos lados antes que por la Iglesia Católica. O sea, eso es un poco lo que tengo para decir. Yo, obviamente, cuando propuse hablar en mi programa sobre judaísmo mesiánico,
yo sabía como judío, digamos, si bien no soy creyente, bueno, pertenezco a la comunidad, mi familia, todo judío, tengo muchos amigos. Y cuando lo propuse yo sabía o sea, de las diferencias. Cuando viví en Israel vi a esta gente que, bueno, también me quisieron convencer a mí, pero yo les decía, mira, yo no creo en Dios, así que anda a hablar con otro que quizás puedas convencer. Claro, No es pierdas un el doble tiempo. trabajo conmigo. Sí, sí, no pierdas el tiempo. Entonces, los veía, bueno, la gente como que de alguna manera los ninguneaba, si se quiere. Yo sabía que iba a ser un tema polémico. Digo, bueno, ¿por qué no vamos a traer un tema polémico? ¿Por qué no vamos a hablar de algo que la gente conoce poco? ¿Se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo? No, yo no conocía, quería conocer cómo era por dentro este asunto. Así que, como puedo conocer otros millones de cosas con las que algunas puedo compartir, otras no. Por supuesto, pero lo que yo veo, la diferencia quizás principal de por qué de alguna manera se ningunea esta corriente del judaísmo, la explicó el mismo rabino, ¿no? Se mató a mucha gente en nombre de Jesús, ¿no? Se acusó a los judíos de matar a Jesús. Y hasta el día de hoy todavía hay mucho antisemitismo también en nombre de Jesús. Obviamente ahí está la otra parte, ¿no? Gente que ama al pueblo judío, incluso entre los católicos, los evangelistas, ni hablar. Pero está toda la cuestión del pueblo, y un pueblo que sufrió y no paró de sufrir persecuciones. Entonces, él reconoció eso. Dice, se mató mucha gente en nombre de muchos judíos en nombre de Jesús. Entonces yo creo que esa unión del pueblo judío, yo no me considero creyente, pero sí me considero parte del pueblo judío. Entonces, yo creo que parte de ahí el principal problema. Pero al ser un pueblo, podemos disentir en cuestiones religiosas. Al ser un pueblo, quizás uno puede pensar que, como piensan, digamos, los judíos en general, que Jesús no fue ningún Mesías, y otro puede pensar que sí. Pero ser un pueblo, en los pueblos existen también discusiones, también debates, también peleas. Entonces, ¿se puede considerar al rabino Lewin parte del pueblo judío? Por supuesto, es parte del pueblo judío, porque es parte del pueblo. Las diferencias están en la parte religiosa, de que el Mesías está ahora por venir, o ya vino, yo no creo ninguna, ni que está por venir, ni que vino. Pero bueno, no importa, tendremos nuestra diferencia, yo también tengo mis diferencias con el rabino, algunas. Pero somos todos partes del pueblo, todos parte del mismo pueblo. Y tenemos que hacer fuerza contra el antisemitismo. Después resolveremos nuestras diferencias como sea, en debates. Pero bueno, yo no creo que ningunear se puede ningunear a uno a otro, eso tampoco para mí es tan grave. El tema es, ¿no? Si la diferencia entre pueblo y religión, ¿no? Entonces yo creo que en un mismo pueblo puede haber diferencias religiosas. Así que nada, fue muy interesante para mí, la verdad, entender lo que estuvo a 50 metros de mi casa durante 22 años de mi vida. No lo conocías. No lo conocía, y saber lo que se hacía ahí adentro, qué tipo de gente va, conocer otro mundo, por más que sea mi pueblo, conocer otro mundo dentro de mi pueblo. Y estuvo, la verdad, muy interesante. Walter. Recién hablaba con Leandro, estuvimos hablando durante 1 hora y pico de cuestiones espirituales. Me voy a ir al otro extremo casi, y voy a decir, digo, si te encontrás en internet con foros en los que se insultan unos a otros porque tienen diferentes interpretaciones de la letra de Los Redonditos de Ricota y de lo que quiso decir su Mesías, ¿cómo no va a ocurrir esto, digo, con escrituras que para quien tiene fe, digamos, son ni más ni menos que sagradas? O sea,
digo, es muy difícil acercar posiciones, porque ambas partes sienten que están traicionando a esa fe o a eso en lo que creen, ¿no? Pero a mí me resultó una persona, bueno, primero muy nada, yo lo dije, yo dije, no hagas nada de más, no acotes, y la verdad que súper suelto, arrancó haciendo chistes, me pareció, y viste esta cosa de decir, cuando uno ve a alguien ejecutando algo con pasión, termina siendo casi admirado, ¿no? O sea, yo me detengo a escucharlo y yo la verdad es que de los 4 que participamos en la reunión estoy seguro que soy el que menos sé de estos temas. Pero la verdad es que él habla con una seguridad producto de su estudio y demás, que resulta muy atractivo, pero muy atractivo, digo, si yo hubiese estado haciendo otra cosa en este momento y hubiese escuchado a alguien hablar como hablaba él, hubiese dejado de hacer lo que estaba haciendo y hubiese sentado a escuchar. ¿Sí? Este tipo está diciendo algo que evidentemente conoce en profundidad. Y no sé, a mí me resulta muy atractivo escuchar a personas que además tienen una vocación de vida, porque lo que decía él, mi segunda casa es donde duermo con mi esposa, mi casa es esta, digamos. Claro. Nada, mayor declaración que esa no veo posible, digamos, ¿no? Así que la verdad que lo disfruté mucho, la verdad que me gustó mucho el programa. Sí, Yo supongo que por respeto al invitado, hoy no hicimos en la introducción, en la presentación, el segmento dedicado al alcohol. exacto. Pero no quería despedirme sin hacer referencia a un gran hecho político de esta semana que pasó, que fue el referéndum de salida que rechazó la modificación de la Constitución de Chile, rechazo que se llevó más del 61% de los votos, en elección aparte histórica, porque en Chile las elecciones las votaciones no es obligatorio ir a votar, pero esta vez sí fue obligatorio, entonces concurrió más del doble de la gente que votó al último presidente. Entonces no estoy tomando nada, no he tomado nada, pero, si hubiera estado tomando esta noche, hubiera estado tomando chicha. No sé si saben lo que es la chicha, pero la chicha es una especie de vino medio rusticón que se toma en Chile, en Bolivia, en Perú. Y yo me acuerdo que mi abuela, cada vez que yo hacía algo que no era ni una cosa ni la otra, decía, esto no es ni chicha ni limonada. Así que bueno, hubiera estado tomando chicha en honor al pueblo Brindando. chileno, pero en honor a nuestro invitado, y como estábamos tomando cosas espirituales, no espirituosas, dejamos el tema para otra oportunidad. Está muy bien, está muy bien. Bueno, con esa columna que siempre va al principio, al final, esta vez, por respeto al invitado y al tema serio, que no sé. No, igualmente también la hicimos con temas serios, ¿no? La columna. Pero bueno, con la columna que generalmente arrancamos, pero hoy terminamos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Y recuerden que también obviamente estamos en YouTube, donde les pido que se suscriban. Y también en Anchor y Spotify. Gente, será hasta la semana que viene. Y como siempre, chau, chau.